Muy buen día, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema de las ecuaciones diferenciales, pero esta vez vamos a dar inicio con las aplicaciones. Vamos a trabajar un tema que puede resolverse a través de la transformada de Laplace y tiene por título el sistema masa-resorte. Para entender qué es el sistema masa-resorte, vamos a iniciar mirando de dónde viene. ¿Listo? Ya que todos no tenemos la posibilidad de, aunque estemos viendo el curso de ecuaciones diferenciales, quizás no nos acordemos bien de la parte física que conlleva esto. Entonces vamos a trabajar primero eso para contextualizarnos. Entonces recordemos que el sistema masa-resorte pues efectivamente es un sistema que se trabaja con elásticos. En este caso podemos tener un resorte. ¿Listo? Tenemos un resorte ahí con unas características particulares y está en una posición inicial, está en equilibrio. Cuando yo le cuelgo una masa, cuando yo le pongo una masa, pues el resorte empieza a oscilar. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es estudiar ese movimiento de vaivén para ver cuál es la posición, la velocidad y la aceleración en un determinado instante de tiempo. Y para eso vamos a hacer uso de las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces cabe resaltar que cada resorte tiene unas propiedades diferentes en términos de su construcción, pero que hace que un resorte sea diferente al otro, algo que se llama la constante elástica del resorte. Entonces fíjense que entre más pequeña, la elongación con la misma masa va a ser mayor, pero entre más grande, pues el resorte se va a poner más fuerte, va a ser más difícil de deformar y entonces la elongación va a ser menos. ¿Qué es la elongación? Entonces la elongación no es más sino, el resorte está en una posición inicial. Si yo pongo acá mi regla, este resorte mide 48 centímetros, aproximadamente 50 centímetros. Si yo le pongo una masa de 65 gramos, por ejemplo, el resorte se va a deformar. La elongación que sufre o la deformación que sufre el resorte, en este caso, ¿qué sería? La resta que hay entre la posición después de haberle puesto la masa y la posición inicial que tenía el resorte. O si la miramos acá con la regla, pues simplemente será la distancia que hay desde la línea punteada hasta donde termina el resorte. En este caso, esta flecha verde que nos está indicando acá hacia dónde va dirigida la fuerza. ¿Listo? ¿Por qué se deforma un resorte? Es otra cosa importante. Entonces se deforma porque le estamos poniendo una masa. Pero, según la física, la única cosa capaz de hacer que un elemento cambie su posición es una fuerza. Entonces lo que está cambiando la posición no es la masa, sino es la fuerza. Y en este caso, la fuerza es el peso. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos ahí. Para estudiar todo lo que tiene que ver con resortes, pues entonces hay un señor que se inventó una ley y es la ley de Hooke. Y en la ley el señor dijo que la fuerza era igual a menos K por X. Entonces vamos a ir a nuestra pizarra y vamos a dar como un pequeño esbozo de qué significa esta ley. Entonces, elementos importantes de la ley. Entonces nos está hablando el señor Hooke que fuerza es igual a menos K por X. ¿Listo? ¿Qué es esa X? Esa X es la elongación. ¿Listo? X es la elongación. Ya dijimos que era la elongación. ¿Listo? Esta elongación se va a dar en metros. Las unidades son los metros. ¿Listo? Esta fuerza es la que hace que se deforme el resorte. Después de que le ponemos la masa, hace que se deforme. ¿En qué unidades se da? Se da en unidades que ustedes conocen que son los newtons. ¿Listo? Y en este caso, para nosotros, la fuerza con la que vamos a trabajar es el peso. Y el peso tiene una fórmula. La fórmula es, ojo, masa multiplicado por la gravedad. ¿Listo? La gravedad, generalmente, para los ejercicios, la vamos a tomar como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y esta K es la constante elástica del resorte, es la que me permite saber si el resorte es fácil de deformar o más bien es un poco complejo de deformar. Y tiene unidades de newton sobre metro. ¿Listo? Y con estos tres elementos es que vamos a trabajar nosotros en nuestras ecuaciones diferenciales. ¿Listo? ¿Qué más hay que decir de esto? Bueno, simplemente que lo primero que deberíamos tener es el peso y la elongación para poder tener la constante. Que este menos que está ahí, que generalmente no se usa, lo que significa es que, si se dieron cuenta, cuando poníamos la masa, el resorte bajaba y volvía a subir. Este menos significa que existe una fuerza recuperadora. Y la fuerza recuperadora hace que el resorte tienda a ir hacia su posición de equilibrio.
¿Listo? Ahí vamos. Ahora, también lo que hicieron fue intentar unir las ecuaciones diferenciales con este sistema masa-resorte. Y entonces escribieron una ecuación diferencial para los resortes que dice que la masa por la segunda derivada de la función más la constante de elasticidad por la función es igual a 0. Y a través de esa ecuación es que vamos a trabajar nosotros el día de hoy. Vamos a dar solución a un ejercicio, a un ejemplo, para que nos quede más claro cómo transformar o cómo usar esta ecuación diferencial haciendo uso de las transformadas de Laplace. Entonces, el ejercicio o el ejemplo dice lo siguiente. Un resorte posee una constante elástica de 32 newtons sobre metro y se le cuelga una masa de 8 kilogramos. Algo así como lo que hicimos hace un momento en el laboratorio. Determinar si se soltó haciendo que el resorte se elongara 100 centímetros, cuál es la posición después de 5 segundos y cuál es la aceleración luego de 5 segundos. ¿Listo? Entonces acá nos dan unos elementos importantes. A partir de ellos vamos entonces a nosotros traducir otros elementos que de pronto vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces el primer elemento que posiblemente vayamos a tener que usar en algunos ejercicios es el siguiente, miren. Fijémonos que la masa por la segunda derivada más la constante por la función es igual a 0. En este caso en particular, el ejercicio nos está dando quién es la masa y quién es la constante. Muchas veces nos dan la constante, tenemos que primero hallarla. Para eso, ¿qué deberíamos hacer? Ojo, vamos a explicarlo rápidamente. Si yo tengo un resorte, vamos a suponer que este resorte mide 50 centímetros, ¿listo? Y que el resorte se elongó porque le colgamos, bueno, acá estamos sin masa, inicialmente estamos sin masa, le pusimos una masa y al poner la masa, entonces el resorte se estiró, se elongó, ¿listo? Y llegó hasta los 75 centímetros. La masa que se le puso era de 10 kilogramos. Entonces, ¿qué debemos decir? Mire, que la elongación fue la distancia que hay desde la posición inicial hasta lo que se estiró. En este caso serán 25 centímetros. Pero recordemos que esto tiene que estar en metros. O sea que lo dividimos entre 100 y lo que nos va a quedar es que nuestra posición es 0,25 metros. Ya tenemos nuestra posición. Ahora necesitamos la fuerza para poder encontrar cuál es la constante elástica de este resorte. Para eso entonces, ojo, lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos primero hallar la fuerza. Recordemos que la fuerza es el peso y dijimos que el peso va a ser igual a masa por gravedad. En este caso nos dicen que la masa es de 10 kilogramos. Entonces 10 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado va a ser igual a ¿quién? 10 por 10 nos da 100 y ojo, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, acá no se ve un poco, no se ve tan bien, pero acá tenemos 10 metros, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, eso es un newton. Ya tenemos la posición y tenemos la fuerza, entonces lo que vamos a hacer es hallar la constante. Acordémonos que la ley de Hooke dice que fuerza es igual a K por X, que el menos significa recuperadora, ¿listo? Entonces, si quiero hallar la constante, esta X pasa a dividir y nos queda que fuerza sobre X es igual a la constante. La fuerza en este caso es de 100 newtons, y la elongación o la distancia es de 0,25 metros y eso es igual a la constante. 100 dividido 0.25 nos da 400, o sea que tenemos 400 newton sobre metro igual a la constante. Como ya tenemos la constante, entonces ahora sí ya podemos proceder a escribir nuestra ecuación diferencial, ¿listo? Pero para el ejercicio que tenemos hoy particularmente ya nos están dando quién es la fuerza, perdón, quién es la masa y quién es la constante. Entonces, ojo, ¿qué vamos a decir? La masa, nos dice el ejercicio, es de 8 kilogramos por la segunda derivada, más la constante es de 32 newton por metro sobre metro por la función igual a 0. Para facilitarnos el ejercicio, podríamos intentar eliminar este 8, solo en el caso en que sea posible. Si yo divido toda la función entre 8, pues me va a quedar y, bueno, la segunda derivada de y más 32 entre 8, que nos da 4,
igual a 0 entre 8 que nos da 0. ¿Listo? Ahora, para solucionar estas ecuaciones diferenciales o esta ecuación diferencial, debemos sí o sí tener unas condiciones iniciales. Vamos a ir al ejercicio para extraer algunos elementos que no están ahí como tan a simple vista, pero que después de tratar de interpretar el ejercicio, pues vamos a saber cuáles son. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuál era la posición inicial y cuál es la velocidad. ¿Listo? Acuérdense que si tengo la posición, la derivada de la posición es la velocidad. Entonces, vamos a leer o a releer el ejercicio para extraer lo que dice ahí. Entonces, ojo lo que dice el ejemplo. Mire, dice, un resorte posee una constante elástica de 32 newtons sobre metro y se le cuelga una masa de 8 kilogramos. Determinar si se soltó haciendo que el resorte se elongara, o sea, se soltó. Yo lo tenía quieto y lo solté. Si lo tenía quieto, quiere decir que la posición en el instante de tiempo 0, ojo, es 0. O sea, la velocidad es 0. Estaba quieto, estaba en reposo. ¿Listo? Y también nos dice que la elongación es de 100 centímetros. Entonces ya tenemos esos dos elementos. Entonces tenemos que, como empezó o como partió del reposo, pues la velocidad era 0. Y acá la posición inicial dice que son 100 centímetros, pero como lo necesito en metros, pues 100 centímetros es igual a 1 metro. Y vamos a dejarlo ahí sin unidades, simplemente para trabajar. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a aplicar pues la segunda, o bueno, la transformada de Laplace. Recordemos que la transformada de Laplace se aplica a ambos lados. ¿Listo? Entonces la transformada de Laplace va a ser la transformada de la segunda derivada más, puedo sacar el 4 por la transformada de la función igual a la transformada de 0, que es igual a 0. Ahora, la transformada de la segunda derivada de la función, ¿quién es? Ojo, s cuadrado por la transformada de la función menos s por y de 0 menos y' de 0. ¿Listo? En este caso, más 4 por y. Bueno, L de y, o la transformada de la función. ¿Listo? Igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acuérdense lo que hemos dicho en los ejercicios, que podemos quitar este L de y para que sea más fácil la notación y nos va a quedar como que s cuadrado por L menos y de 0. En este caso, el y de 0 es igual a 1, o sea que 1 por menos s va a ser menos s. Menos y' de 0, pero el y' de 0 es 0. Entonces esto se hace 0. Más 4L es igual a 0. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar la s para el lado de allá y nos va a quedar, ojo, s cuadrado por L más 4L es igual a s. Y acá lo que puedo hacer es factorizar la L y me va a quedar que L factor de s cuadrado más 4 es igual a s. O sea que paso ese paréntesis allá al otro lado a dividir y nos va a quedar que s va a ser igual a ¿quién? Mentiras. L va a ser igual a L va a ser igual a s dividido entre s al cuadrado más 4. ¿Listo? Ya tengo ahí la solución. Mire que ya estoy a un pasito de solucionar. ¿Qué debo decir ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Simplemente hallar la transformada inversa o poner la transformada inversa. Recordemos que esto yo lo puedo reescribir como L de y. ¿Listo? Ahora sí ya vuelvo a mi notación y digo s sobre s cuadrado más 4. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a tener es que y, o sea, mi función va a ser igual a la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4. Y si nos acordamos o si tenemos ahí la tabla de nuestras transformadas, pues sabremos que esto tiene mucho de parecido a algo que estaba por allá, que era s de s cuadrado más a cuadrado. Y esto da como resultado la función coseno de at. ¿Listo? Entonces tenemos la s, tenemos el s cuadrado, tenemos el más y tenemos acá un número elevado al cuadrado. Entonces en este caso voy a decir que la función que tenemos, y, va a ser igual a coseno de la raíz cuadrada de la constante que tenemos acá. En este caso la raíz cuadrada es 4, perdón, el valor es 4, o sea que la raíz cuadrada de 4 es 2
multiplicado por t. Esa sería la función con la que tendríamos que trabajar. Que es importante, mire, es importante saber o conocer que las funciones que vamos a trabajar en las aplicaciones generalmente van a estar dependientes de t, ¿listo? ¿Por qué? Porque son aplicaciones de la física y este t hace referencia al tiempo. En el ejercicio nos están diciendo ¿cuál es la posición después de 5 segundos? Ya tenemos la función posición, miren, y es la posición. ¿Por qué la posición? Porque estamos hablando con respecto a un resorte que está ubicado de forma vertical. Y entonces lo que vamos a hacer es dar solución a, ya sabiendo que esto es una función que depende de tiempo, pues y de t va a ser igual a coseno de 2t. O sea que y a los 5 segundos va a ser coseno por 2 por 5 segundos. ¿Listo? En este caso, venimos por acá a nuestra calculadora y vamos a decir coseno, bueno, coseno de 2 por 5 pues es coseno de 10 y el coseno de 10 es igual a 0,98. 0,98 ¿qué? Metros. ¿Listo? Entonces acá ya vamos a tener que nuestra primer pregunta es que la posición en el segundo 5 es igual a 0,98 metros. Perfecto. Pero el ejercicio tiene un apartado B, un índice B. Y el índice B nos dice, si lo miramos ahí, nos dice, ojo, ¿cuál es la aceleración luego de 5 segundos? Entonces primero tenemos que encontrar una función que nos dé cuenta de la aceleración. En este caso, miren, esta función que acabamos de encontrar, el coseno de 2t, y igual a coseno de 2t, es una función posición. Si yo derivo la posición, encuentro la velocidad. Y si derivo la velocidad, encuentro la aceleración. Entonces, bueno, eso es una posición, eso es una que depende de t. Si yo derivo eso, voy a encontrar la velocidad. ¿Listo? La velocidad en el tiempo. Es decir que la derivada de el coseno, pongámoslo acá, para que sepamos que es la derivada de la función. ¿Va a ser igual a quién? A la derivada del coseno, es decir, menos la derivada de coseno es seno. Y por la derivada interna, en este caso tenemos ahí 2 por 2t. ¿Listo? Pero necesitamos es la aceleración. O sea, necesitamos la segunda derivada de mi función, que en este caso será menos 2 por la derivada interna, que también es 2, va a ser 4 coseno de 2t. ¿Listo? O sea que la aceleración a los 5 segundos, pues no es más sino menos 4 coseno de 2 por 5 segundos. ¿Listo? Y entonces en este caso lo que yo tengo es lo siguiente. Ya sabíamos que el coseno, acá en este caso 2 por 5 nos da 10. ¿Listo? El coseno de 10 es este valor. O sea que este valor multiplicado, multiplicado por 4 va a ser 3.93. Ese va a ser el resultado. Entonces la aceleración luego de 5 segundos va a ser igual a menos 3,93 y hablando de aceleración pues vamos a tener metros sobre segundos cuadrados. Quiere decir que está desacelerando, que la velocidad está disminuyendo. ¿Listo? Esa es la interpretación de ese signo negativo ahí. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, sean felices.